Buenos días chicos, hoy vamos a continuar haciendo uso de las herramientas de geoproceso y análisis que nos permiten estas plataformas para el manejo de datos geográficos. Tengan presente que más que la instrucción o el desarrollo de criterios de la materia y del manejo de software, veámoslo de manera práctica porque son análisis que cuando lleguemos al desarrollo de nuestro proyecto de grado nos van a servir porque es muy común o va a ser muy frecuente que seguramente tengamos que meternos con aspectos del espacio público de esta ciudad o de cualquier municipio del área metropolitana donde ustedes se encuentren, o que en general de cualquier ciudad de Colombia, porque los niveles de espacio público pues son críticos, como analizábamos la vez pasada y en el desarrollo del trabajo que me han enviado hasta ahora. Y también debemos tener en cuenta los temas de movilidad. Entonces nosotros estamos utilizando como trasfondo lo que se denomina la agenda de indicadores urbanos de sostenibilidad, que no son más que esos aspectos o esos criterios que existen en la ciudad a nivel físico, construido y también cualitativo y de percepción, que nos permiten medir la temperatura en el sentido de qué tan bien está la ciudad construida y planeada para que se pueda denominar que tiene algo que está apuntado o que está caminando en la dirección correcta de la sostenibilidad. Esto es, digámoslo, complicado y de hecho todas las ciudades van a presentar al menos uno que otro indicador en términos pues negativos o críticos, porque la historia de la ciudad no se escribió ayer. ¿Sí? Nosotros tenemos una sucesión de capas que en el momento en que comenzó a construirse pues no se tenían como claro cuál iba a ser el horizonte y ese crecimiento que iba a desbordar las posibilidades, y que cada cierto periodo de tiempo pues aparecen cosas para las que verdaderamente no hay una planeación concreta. Se puede apenas especular con eso, y en una ciudad metrópolis como la nuestra pues es complicado planearla porque primero han habido una serie de hechos que se complejizan o se vuelven más complejos por el hecho de ser un área, el núcleo de un área metropolitana, que a eso se le suma el hecho de que no hay una planificación a escala metropolitana realmente hasta ahora, que somos una ciudad de frontera que también ha desarrollado su relación fronteriza, no sé si se puede decir en algún porcentaje, pero mayoritariamente de manera informal, basada en el contrabando y actividades desafortunadamente pues ilegales, pero que son la alternativa para que las familias o algunos puedan subsistir y otros pues con solamente obtener una ganancia. Entonces se dan situaciones que son difíciles de planear y ante lo cual para sobreponernos de manera sostenible pues es complicado, pero ahí hay trabajo para nosotros los arquitectos por desarrollar y por hacer. El caso es que las tenemos que conocer. Una de esas situaciones es cuando, dada esa condición de frontera, nos cierran la frontera y Cúcuta, que había sido, es un embrión, es un feto en desarrollo con un cordón umbilical atado más a Venezuela que a Colombia, pues al cerrar esa puerta, pues colapsa todo, ¿cierto? Ningún gobernante previó que por una cuestión de desequilibrio geopolítico pues se iba a tomar esa decisión y eso pues afectó negativamente, pero pues también nos obliga a pensar en términos de desarrollar un modelo económico propio. Y también pues la situación que estamos viviendo a nivel planetario con el tema del coronavirus, que esperamos que sea pues circunstancial y no nos borre el planeta, y que pues definitivamente no vamos a seguir siendo los de antes, pero sí hay que sobreponernos. Entonces, ¿cómo planear una ciudad o cómo hacerla sostenible en una situación como la que tenemos actualmente? Entonces, así como hay que pensar con esa introducción, así como ya hemos pensado en el espacio público y tenemos un panorama crítico, desafortunadamente, que nos obliga a pensar en que hay que crear más espacio público, hay que crear más espacios para la gente, hay que crear más zonas verdes, pues también definitivamente hay que pensar en cómo nosotros asumimos la movilidad de nuestra ciudad.
Entonces hoy vamos a, haciendo uso de las herramientas que ya conocemos, vamos a hacer un análisis de algunas condiciones de movilidad, porque filtrándolo a través de los indicadores de sostenibilidad urbana, lo que vamos a desarrollar específicamente en esta sesión es la proximidad a redes alternativas al automóvil. En otras palabras, vamos a hacer el análisis de, bueno, qué tanta cobertura tienen las personas de determinada comuna a una red de movilidad diferente al automóvil, o sea, a la cicloinfraestructura o a la ciclorruta. ¿Listo? Entonces, como siempre, pues, ¿qué necesitamos? Sí, tengo el mapa acá de Cúcuta clasificado para saber cuál es cada una de las comunas. Ustedes están trabajando en una comuna específica. Tengo este documento que es el plan básico de la bicicleta del área metropolitana, que los voy a pasar también, o ahí se aprecia generalmente cuáles son esas redes que están proyectadas. Entonces ellos partamos de algo. Ellos hablan de una red. Esta es la red principal, o que se llama la red estructurante, ¿sí? La red principal, como estamos viendo acá, red estructurante, ¿sí? Esa es la principal. Y también tenemos una red articuladora, ¿listo? Que genera como más cobertura en la ciudad, ¿sí? Entonces pueden llamarse, bueno, la red por Por denominación las podemos llamar, bueno, la principal, que es la red estructurante, que es esta que se ve también acá en este mapa, y la red articuladora, que es la que las conecta entre sí, que es la verde. Esas son las que necesitamos. ¿Por qué? Porque son las que son diferentes al automóvil. ¿Que pueden compartir la calzada vehicular? Sí, pero son exclusivas, tienen una calzada exclusiva para la bicicleta, y así como vemos en la práctica cuando se construyó la de esta primera fase, que son algo así como, bueno, no me acuerdo como cuántos kilómetros, sí, como 3,5, casi 4. Ya se hizo esta primera fase partiendo de lo que llamamos el puente de Guadua, viniéndonos por toda la Gran Colombia hasta prácticamente la diagonal Santander. Pero igual para el análisis vamos a tener en cuenta esta proyección, porque hay pues serias intenciones de que se siga desarrollando, y no por nada pues se hizo este plan. Entonces hay que contar con él o hacer el análisis para saber a futuro cuál es la cobertura que tiene. Bien, para el caso del ejercicio yo voy a trabajar con la comuna 2, por eso la tengo ahí diferenciada. Bien, y simplemente es que ustedes visualicen, bueno, en función de la comuna de ustedes, cuáles de estas vías que están planteadas en este plan, sean proyectadas o que ya estén construidas, vamos a tener en cuenta. Entonces, vamos a empezar en orden. Voy a tener primero en cuenta la vía estructurante, ¿cierto? Esta que es la de la Gran Colombia, pero solamente el tramo que me pasa por la comuna de mi análisis. Voy a tener en cuenta este tramo, que es el de la diagonal Santander, y voy a tener en cuenta este tramo. ¿Listo? Entonces consiste, como ya saben ustedes, crear y editar capas. Consiste simplemente en que esto lo pasemos nosotros a nuestro mapa. Ya como eso lo hemos practicado, no vamos a hacer ahora el procedimiento. Yo ya los tengo ahí dibujados, ¿sí? Como ustedes ven, ya tengo unas capas creadas, y esa es como alcanzan a ver. Voy a apagar el mapa de fondo para ver si se ve un poco más, y de hecho voy a apagar todas las otras comunas para quedarme solamente con mi comuna de análisis. Listo, entonces ahí estamos viendo que eso es lo que corresponde en cobertura solamente a, como vemos, red estructurante de mi comuna, de la comuna 2, que es la que estoy utilizando como ejemplo. ¿Qué me dice el indicador? Sí, lo mismo. Los indicadores, la mayoría parten de
de los principios del urbanismo de proximidades. ¿Y qué es el urbanismo de proximidades? ¿O cuál es un criterio que es bastante válido? De que bajo el supuesto de que la ciudad debe ser para todos y de hacer efectivo el derecho a la ciudad, y que el derecho a la ciudad es que la infraestructura urbana debe satisfacer los derechos y las actividades humanas, entonces estas deben darse con facilidad y con claridad y con igualdad en esas oportunidades. Entonces eso se traduce en que todas las personas, y entonces empezamos a hablar de inclusión, hombres, mujeres, de su orientación, que sea tanto por credo, por religión, por cultura, por creencia, por lo que sea, por incluso también que ella es diferente por edades. Entonces empiezan a aparecer grupos vulnerables como niños o tercera edad. Todos deben tener acceso a las actividades propias que permiten desarrollar su vida, ¿sí? Entonces no puede haber barreras, no puede haber lejanía, no puede haber que porque no puedo estudiar porque el colegio queda exageradamente lejos, que no puedo ir a hacer ejercicio o a jugar porque no hay parques en mi barrio. Entonces parte de ese supuesto, el urbanismo de proximidad es que dice que toda persona debe tener una proximidad de máximo entre máximo 10 a 15 minutos a pie a un parque o a varios parques, ojalá, a que se pueda ir a 10 o 15 minutos trabajando al trabajo. Ahí es una de las primeras que no se cumple. A la educación, bueno, que yo me pudiera ir a la universidad o al colegio caminando 10 15 minutos o desplazándome, porque no es solamente a pie. Si yo me muevo en vehículo 10 minutos, listo. Y ojalá que ese vehículo sea público, listo. Pero eso en distancias, ¿cómo se traduce? Si nosotros lo vemos, entonces eso tiene que estar todos los servicios, y eso, si la ciudad fuera así, sería una ciudad descentralizada y no colapsaría el centro o las comunas donde están concentrados los servicios. Que todos los servicios, tanto los educativos como los de salud, los de seguridad, los de bienestar y los de cultura, estén en un radio de entre 300 a 500 metros. O sea, que no tenga uno que desplazarse más de media hora o 20 minutos como sucede hoy día para poder nosotros llegar a esos puntos, ¿cierto? En estos términos de la movilidad, entonces se mide de manera similar que estas vías, sí, que en este caso son las de cicloinfraestructura, generen una cobertura por lo menos a 300 metros. Nosotros simplemente vamos a empezar acá por la estructurante, pero será necesario también que ustedes lo desarrollen con la articuladora, con el material que, como les digo, se lo voy a suministrar del plan de cicloinfraestructura, que no habla solamente de estas que yo tengo allá pintadas, sino también de estas verdes. Para el caso del análisis voy a hacerlo por ahora, solamente el procedimiento, para que ustedes lo repitan después con las otras, a ver qué tanta cobertura tiene la comuna de ustedes y que eso lo expresen en áreas y en porcentaje, como lo aprendimos a hacer con las herramientas estadísticas. Bien, entonces ya dibujadas las vías, ¿cierto? Que es esa red estructurante, vamos a establecer bueno, cómo es la cobertura de ellos. Entonces acuérdense que voy a hacer uso de esta herramienta de geoproceso, que es un buffer. Acuérdense mantener alineado el sistema de coordenadas para que esos buffers se arrojen o podamos medir esa distancia en 300 metros, ¿cierto? Entonces recordemos que un buffer es como casi un offset que nos arroja un área de influencia donde nosotros manejamos o parametrizamos esa distancia. Me va a preguntar cuál es la capa de entrada, entonces ahí por defecto ya me aparece porque la había seleccionado, red estructurante de ciclo infraestructura de la comuna 2. ¿Qué distancia le voy a dar? 300 metros también. Esto de segmentos no lo manejamos, no lo tocamos, y simplemente le decimos ejecutar y cerrar. Bien, entonces ahí tenemos, sí, dibujado, bueno, esto, cuál es la cobertura que me está generando.
Listo, vamos a guardarla para hacerle una capa permanente y que no se nos vuelva, que no nos genere conflicto porque es un archivo temporal. Le di mal la fecha. Revisamos que nos quede en el mismo sistema de coordenadas y simplemente le digo aceptar. ¿Vale? Ya esta la puedo eliminar, la que es temporal. Y esta pues procedo a editarla para que sea más interesante. Entonces ahí estamos viendo cuál es la cobertura que me genera primero esa red. ¿Listo? Entonces nosotros queremos saber si el ejercicio consiste más que visualmente solo saber que, sí, mira, hay solamente en estas zonas no tienen por lo menos cobertura a la red estructurante, pero eso cuánta área es, ¿listo? O esta cuánta área es, bien. Entonces vamos a indagar, ¿listo? Para tener esos datos, primero pues debemos saber estadísticamente, bueno, cuánto es el área territorial, ¿sí? Que me ocupa la comuna. Ese va a ser nuestro 100%, ¿vale? Entonces acuérdense que tenemos unas herramientas también de procesamiento, no sé si se pueda llamar estadístico o de manejo de esos datos que nos ayudan para en vez de hacer un polígono y sumar, ¿cierto? Él no lo hace porque es un procesamiento pues realmente sencillo, ¿cierto? Entonces, ¿qué voy a hacer? Simplemente también tengo que, voy a, voy a extraer esa comuna de la manera más precisa, sí, voy a aprenderlas todas las demás, ese proceso sí lo vamos a repasar. Eh, Voy a extraer la comuna 2, entonces a través, para que sea bien precisa y se genere bien el corte, lo voy a hacer acá por el constructor de consultas, voy a decir ese dato de comuna, y le digo aquí aplicar y aceptar. Entonces como ven ya me sacó la comuna. Listo, pero entonces la voy a guardar como una capa aparte para poder hacer los cálculos sobre ella. ¿Sí? Verifico el sistema de coordenadas como siempre, no digo nada más. Y ahí me quedó una capa. La verificación es que cambia de color, que me aparece acá. Y ahora tengo que limpiar este embudo para que no se me genere error o no dañar el mapa. Como ven, ahí está construida la expresión. Nos vamos acá al constructor de consultas, le digo limpiar y aceptar.
y aplicar y aceptar. Entonces ahí ya, entonces ya puedo apagar este mapa y tengo la comuna 2. Bueno, ese color como que no combina con ese azul, entonces vamos a cambiarle un color un poco más neutro. ¿Listo? Entonces, chicos, uno de los primeros datos que necesitamos es el 100% del área de la comuna, para luego cuando saquemos esto, digamos a qué tanto porcentaje está sin cubrir, pero ojo, por ciclovía estructurante. ¿Listo? Entonces, bueno, nos vamos. ¿Cómo vamos a sacar el área de toda la comuna? Nos vamos acá a esta herramienta de procesos, prendemos la caja de herramientas. Creo que sí me acuerdo, es análisis de vector, y buscamos la que diga estadísticas por campos. ¿Listo? La abrimos. Entonces sí, voy a hacer de la capa que me interesa de la comuna 2. ¿De qué? De el área. Entonces acuérdense que el atributo que está manejando el área es este, el shape area. Listo, le digo ejecutar y buscamos el que diga suma. Entonces este es el dato. La comuna, sumándolo con esa área, la comuna tiene 4.136.600 metros cuadrados, ¿cierto? Vamos a pasar eso, pues vamos a pasarlo mejor para que tengamos como un estimativo más claro. Vamos a pasarlo a hectáreas, ¿cierto? Entonces sería, tenemos que la comuna mide 413,66, ¿cierto? Esto es dividido en 10.000 para pasarlo a hectáreas, entonces son 413,66 hectáreas. Digamos que 414, tengamos presente porque no lo tengamos presente ese dato porque no lo vamos a anotar, o en este caso no lo voy a sacar en un Excel aparte, ¿sí? Sino el área de la comuna 2, ¿sí? Sería 414 hectáreas. Ese, digamos, es nuestro 100%. Nos toca indagar qué tanto está cubierto o, por contraste, qué tanto está sin cubrir. Bien, ya anoté la cifra, entonces ya cierro acá. Bueno, ahora entonces nosotros podemos hacerlo de dos alternativas aritméticas. Establezco, pero me daría, ya vi que eso no me puede servir porque yo puedo establecer sumar cuánto me suma esto, pero acá me está sumando este apéndice que no corresponde a la comuna 2. Entonces va a ser más fácil, como hacíamos con el análisis de espacio público, obtener una diferencia. Bueno, voy a dejar esto acá porque lo vamos a necesitar ahora más adelante. Listo, entonces voy a hacer una diferencia, o sea, voy a coger esto y voy a, como quien dice, a recortar para saber que eso que me sobra es el área que está sin cubrir. Listo, entonces eh, vamos acá nuevamente a la herramienta de geoproceso y nos vamos a, listo. Entonces, ¿dónde quedó? Entonces como vemos que él me generó una capa solamente con el área que no tiene la cobertura. Si nosotros apagamos la comuna 2, vamos y apagamos esto, vamos a ver que esta área, ¿sí? Es el área, ¿sí? En metros cuadrados o en hectáreas
que no tiene cobertura. Ese es el dato que nos interesa para hacer un análisis, para que podamos nosotros dar un estimativo. El ideal es que haya una cobertura al 100%, que yo salga y pueda tener cerca a 300 metros o menos accesibilidad a la cicloinfraestructura para poderme mover, bien sea de manera recreativa o para llegar a determinado punto. ¿Listo? Entonces voy a sacar el área de esto, que son las zonas que están sin cubrir. Listo, me paro ahí. Listo, vuelvo y repito estadísticas básicas para campos. Ya me aparece, como fue la última que manipulé, ya me aparece ahí por defecto diferencia. ¿De qué quiero calcular las estadísticas? De nuevo, de área. Listo, digo ejecutar y voy y busco el que diga suma. Listo, entonces es este dato: 2.710.091 metros cuadrados, o lo que es lo mismo, 271 hectáreas. ¿Vale? ¿Cómo saco el porcentaje? Bien sea el camino largo por regla de 3 o simplemente dividimos 271. Esperen un segundo. Pues dividimos esa área. 271 dividido en 414, que es el total de la comuna, ¿sí? Por 100. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué dato me da a mí? Manejando esas dos cifras, tengo que el 65% de la comuna 2 está sin cobertura de red estructurante. ¿Listo? Ahora, ese dato no es el definitivo, ¿cierto? Tenemos que el 65% en apariencia no está cubierto, pero entonces toca es complementarlo con los otros datos de la red articuladora, o sea, con estos otros datos que nosotros tenemos acá, ¿cierto? Ahí muy seguramente ese 65% se va a reducir, ¿cierto? Porque así visualmente casi que estamos viendo que nos está, por lo menos para la comuna 2, nos está generando buena cobertura. Ojalá el cálculo les dé, que ya es el ejercicio claro a desarrollar, que dibujen ustedes nuevamente estas vías que son la red, pero las que afectan específicamente a la comuna. Le hacen el buffer a 300 metros y determinamos con esas herramientas de análisis estadístico cómo está de cobertura, ¿sí? Entonces nosotros tenemos ya, como vimos en estas instrucciones, para poder construir un indicador. Ahí el ideal es que sea el 100%, porque es que estamos hablando de movilidad, ¿cierto? Estamos hablando de algo que no es solamente de movilidad, sino también es recreativo, ¿cierto? Entonces, eso es por hoy el análisis, que en este caso es repaso de las herramientas, pero que lo estamos aplicando a otros criterios como es la movilidad. También, pero no es el, digamos, el pendiente o el ejercicio a desarrollar, porque así también se hace el análisis de la movilidad para el transporte público. Se determina, bueno, cuál es la proximidad que tienen las personas a una red matriz de transporte público. Listo, que es el que se debe utilizar mayoritariamente, ¿cierto? Porque acceso a vías todos tenemos, ¿cierto? Pero acceso realmente a un buen sistema de transporte, no. Y lo mismo con los paraderos, ¿cierto? Entonces eso ya nos da un criterio de planeación de que si nosotros vamos a garantizar la movilidad en una comuna o en segmentos de la ciudad, bueno, tenemos que garantizar primero un buen sistema, que es lo más complejo. Segundo, que ese sistema, sí, esté próximo a 300 metros. O sea, las estaciones, los puntos de parada estén en una distancia máxima de 300 metros, porque, bueno, ¿cuál me queda? Dos puntos equidistantes entre sí en 300 metros me garantizan el doble de cobertura, ¿cierto? Entonces estoy o a 150 metros de uno o a 150 metros del otro. Pero ese es otro tema. Hoy estamos hablando del tema exclusivamente de cicloinfraestructura. Chicos, entonces como siempre pues es colocar en práctica, desarrollar el ejercicio
quedo atento a las dudas, bien, y estamos pues ahí enviando las instrucciones. Hay que desarrollar el trabajo obviamente pues para la práctica y para evaluar, bien, y bueno, ya esto es todo por la clase. Quedo atento pues a todas las consultas. Un saludo y que vaya todo lo demás muy bien. Hasta luego.